opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Hoy es jueves 5 de febrero del 2026 y son las 5:01 de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Y bueno, pues transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM de cadena radial costarricense, con repetición a las 10 de la noche en Costa Rica. Y también en streaming nos pueden ver en Facebook Live, en YouTube y pues ver cualquiera de todos los programas allí, en vivo o en diferido, con producción de Mauricio Sandoval desde Colombia, como siempre, y en los controles está Kenneth Apuy, haciendo posible que usted esté escuchando este programa. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque le vamos a dar la bienvenida en vivo y en directo a nuestra columnista Claudia Uribe, que es la columnista de los jueves, ya ustedes la conocen. Ella trata los temas de comercio internacional, relaciones internacionales, siempre tiene su cápsula al final del programa de los jueves, pero hoy lo que vamos a hacer es adelantarla un poco para que ustedes la conozcan, para conversar en vivo con ella, porque pues ya está de este lado del mundo y pues los horarios ya calzan para que pueda estar en vivo. Pero además de eso, pues hemos organizado, preparado una serie de informaciones, como siempre, a las 5 siempre. Empezamos entonces nuestro panorama global con las noticias y bueno, empezamos con Estados Unidos. Vamos a ver con qué empezamos por aquí. Tenemos, despidos en Estados Unidos. Las empresas estadounidenses anunciaron 108.435 despidos en enero. Más de 100.000 despidos en enero. Un aumento interanual del 118%. El nivel más alto para este mes desde la Gran Recesión. Los datos refuerzan señales de enfriamiento del mercado laboral. Lo dicen varios medios, pero lo tomamos también del Financial Times, entre otros. Así que despidos alcanzan máximo desde 2009, la gran recesión de este siglo, ¿verdad? Estados Unidos impulsa bloque... Trump eliminará protecciones laborales federales. La Casa Blanca anunció una reforma que permitirá al presidente despedir o contratar hasta 50.000 empleados federales de carrera. El cambio, impulsado por la Oficina de Gestión de Personal, cumple una promesa de campaña de Trump sobre el control del aparato estatal, según nos señala Reuters. Y en Wall Street, los mercados reaccionaron hoy a la baja fuertemente. Ya venían, hemos estado hablando de sus caídas de estos días, que ha sido mixto en la semana anterior y esta, pero hoy unas caídas importantes. Standard & Poor's 500 menos 1.23%, Nasdaq Composite menos 1.38% y el Dow Jones, que ayer se había salvado de la bajada, hoy baja 1.20%. Pues el VIX, aquel indicador del temor en Wall Street, sube ya por arriba de 20 a 21.77. Subió 16,79% esta jornada
y pues ya empieza a mostrar preocupación. Así que, bueno, pues esa es lo que muestran estos indicadores. También en Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren pidió revertir la venta de 500,000 chips avanzados de inteligencia artificial a Emiratos Árabes Unidos tras denuncias de posibles conflictos de interés ligados a inversiones en negocios de la familia Trump. Esta información nos la trae CNBC. Así que Elizabeth Warren busca frenar venta de chips a Emiratos Árabes. Ya ustedes saben que lo hemos dicho aquí en el programa el año pasado, de las visitas que hizo Trump a la zona y que incluso con hijos de Donald Trump, en donde se filtró un audio, no sé si lo recuerdan, que tenía que ver con algún negocio relacionado con empresas de la familia Trump. Pues ahí lo tienen. Y otro tema que me pareció interesante para compartir con ustedes, Estée Lauder, esta firma de cosméticos, anticipa un golpe de $100 millones en su rentabilidad anual por aranceles. Pero ojo de qué manera. La firma de cosméticos anticipa un golpe de 100 millones en su rentabilidad anual por aranceles. Sus acciones se desplomaron más del 20% mientras avanza un plan de reestructuración que incluye hasta 7,000 despidos. Ahí está Estée Lauder, esta firma de cosméticos. Y Elon Musk propone lanzar 1,000,000 de satélites para crear centros de datos solares en órbita y sostener la expansión de la inteligencia artificial. Expertos advierten enormes desafíos técnicos, financieros y también ambientales, nos dice Associated Press. Vamos a Asia porque vamos a ver, sí, en Asia, en Japón. Bueno, en Japón ya hablamos de la líder Sanae Takaichi como ícono de la moda juvenil. Bueno, vámonos a África entonces. Nigeria juzgará a militares por presunto golpe. El gobierno anunció cargos contra 16 oficiales incluidos generales en esa lista, acusados de planear un golpe contra el presidente Bola Tinubu. Las detenciones ocurrieron en octubre tras denuncias de indisciplina militar. Así que bueno, ahí está sucediendo en Nigeria. Ya habíamos hablado de ese intento de golpe de Estado. Y bueno, en Mauricio, en la isla de Mauricio, la posible transferencia de soberanía del archipiélago de Chagos del Reino Unido a Mauricio quedó en duda tras un giro de Donald Trump, que calificó el acuerdo como un error, generando incertidumbre diplomática. Así que ahora la isla de Mauricio está esperando a ver qué pasa con esta decisión. Mauricio, no su amigo que se llama Mauricio, sino la isla de Mauricio, espera decisión de Trump sobre Chagos. Y en Sudáfrica este país se convirtió en el integrante número 54 del Afreximbank, el Banco Africano de Exportaciones e Importaciones, habilitando un programa de $8,000 millones para impulsar industria, comercio y energía. Así que Sudáfrica accede a programas de financiamiento por $8,000 millones relacionados con el Banco Africano de Exportaciones e Importaciones. Y en Europa, el Banco Central Europeo dejó las tasas de interés sin variaciones y evitó dar señales sobre futuros movimientos. La presidenta Christine Lagarde afirmó que la inflación está cerca del objetivo y que la economía crece de forma estable,
se lo dijo a Reuters, y así que el Banco Central Europeo mantiene tasas sin cambios. Y hablamos ayer de una posible fusión en Glencore, esta empresa, pero fracasa esa mega fusión Río-Glencore. Las conversaciones entre Río Tinto y Glencore se cayeron al no justificar los costos y primas de una operación de más de 160.000 millones de dólares. El fracaso eleva el listón para futuras mega fusiones mineras. Bien, y en Argentina, en América Latina, pero empezamos con Argentina, el canciller de este país confirmó la firma de un acuerdo de comercio e inversión con Estados Unidos. Participó la oficina del representante comercial de Estados Unidos, USTR, es la oficina comercial, aunque el mercado aún espera detalles de este pacto, según informaron medios argentinos. Y en México, el Banco de México detuvo una racha de 12 recortes consecutivos y dejó su tasa de referencia en 7%, en una decisión unánime del Banco Central Mexicano, Banxico, que busca preservar estabilidad y credibilidad monetaria, informan desde México. Y también en México, el comercio de México con Estados Unidos creció 6%, mientras que Canadá cayó 7%. La diferencia estuvo en el rol productivo, México como fabricante clave y Canadá más expuesto a decisiones políticas con los famosos aranceles para todo el mundo, pues también para sus vecinos. México, en todo caso, de todas maneras, pese a los aranceles, creció en su comercio con Estados Unidos, aunque Canadá cayó. Y ayer les hablaba de que las empresas chinas relacionadas con el Canal de Panamá iban a buscar un litigio. Y bueno, pues el gobierno panameño aseguró que no se dejará amenazar tras la reacción de Beijing, que pidió a sus empresas estatales frenar nuevos proyectos en el país en medio de crecientes tensiones diplomáticas. Así que el asunto con el Canal de Panamá pues va a dar de qué hablar. Recuerden que empezó con pues la intención de Donald Trump de tomar el canal bueno, empezó a hablar de Panamá, de Groenlandia, de Canadá. Ya saben lo que está pasando en Groenlandia, ya saben lo que pasa con Canadá. Y pues con Panamá finalmente lo que anunció fue, bueno, por lo menos que no estén los chinos ahí, y ahí fueron a tratar de cerrar los contratos o la relación con empresas chinas en el canal. Pero todo eso está en desarrollo. Bien, y bueno, hace tiempo que no hay mucha información, o sea, sí hay, pero que no se difunde mucha información sobre Gaza. Ahora activistas confirmaron una flotilla de más de 100 embarcaciones con ayuda humanitaria rumbo a Gaza, descrita como la mayor movilización civil contra las acciones de Israel en el enclave, en la zona de conflicto. Así que pues van de nuevo, no sé si de nuevo, porque no sé si son las mismas personas, supongo que no, van pues nuevamente embarcaciones con ayuda humanitaria a ver si pueden llegar a la zona. Con todo lo que ha pasado del supuesto cese al fuego que no se ha cumplido del todo, pues habrá que ver si llegan, si se les permite, y bueno, a ver, está bueno que le den seguimiento a esas informaciones. Con esto terminamos nuestro repaso del panorama global y vamos a algunas de las notas en profundidad. Hemos estado compartiendo material de McKinsey & Company porque pues hemos visto algunos de sus buenos informes. En este caso, McKinsey advierte que sin talento no hay futuro para la industria naval de Estados Unidos. Un informe de McKinsey & Company titulado Helming a Sea Change, Building the Future Workforce for U.S. Shipbuilding, pone el foco en el principal obstáculo para recuperar la capacidad de construcción naval de Estados Unidos, la falta estructural de mano de obra calificada. El estudio fue elaborado por varios colaboradores de McKinsey
y socios de la firma en Washington, Miami y Nueva York. El diagnóstico es contundente. Estados Unidos pasó de construir cerca del 5% de los buques comerciales del mundo en los años 70 a apenas el 0,2% en la actualidad. En el plano militar, la brecha es aún más sensible. China produce hoy más de 3 buques de guerra por cada uno fabricado en Estados Unidos, mientras el Departamento de Defensa enfrenta retrasos persistentes para cumplir sus propios objetivos. En este informe se muestra que esta pérdida de capacidad no es solo económica, sino también es estratégica, obviamente. El informe identifica un déficit laboral crítico. La industria necesitará entre 200.000 y 250.000 nuevos trabajadores en la próxima década para cubrir la demanda prevista. Esa brecha se explica por la competencia de otros sectores más atractivos, la escasez general de oficios técnicos y la alta rotación en los primeros años, pero también el envejecimiento de la fuerza laboral y la lenta adopción tecnológica en muchos astilleros que dificulta atraer generaciones jóvenes. Así que ya ven que es difícil traer esa mano de obra a esta actividad que resulta estratégica. El informe identifica, McKinsey propone 5 líneas de acción para revertir esta situación en Estados Unidos: mejorar la propuesta de valor de las carreras navales, ampliar el embudo de talento con perfiles no tradicionales, fortalecer alianzas entre educación y astilleros, modernizar la gestión de talento con herramientas digitales y asegurar un retorno claro de la inversión para estudiantes y empresas. La conclusión del informe está relacionada con una apuesta decidida por el capital humano. La recuperación de la industria naval estadounidense seguirá fuera de alcance si no se da esa apuesta decidida por el capital humano. Y esto tendrá impactos directos sobre la competitividad y la seguridad nacional. En todo este momento en que hablamos de relaciones internacionales, de comercio internacional y pues con movimientos complejos en el mundo, pues obviamente la flota naval, tanto comercial como obviamente militar, pues es un punto sensible, ¿no? Y ahí está ese informe. Y por otro lado, vamos a ver este informe de Boston Consulting Group, que habla de un nuevo giro del comercio global que puede tomar por sorpresa a las empresas. Un informe reciente de Boston Consulting Group advierte sobre un cambio silencioso pero profundo en el comercio internacional que muchos directores ejecutivos todavía no tienen plenamente en el radar. El avance de las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias que afectan al comercio transfronterizo de servicios. Según el análisis de este informe del Boston Consulting Group, mientras las empresas se han vuelto más hábiles para gestionar aranceles sobre bienes físicos, los riesgos vinculados a los servicios, como regulaciones, impuestos digitales, restricciones al flujo de datos y límites a la movilidad laboral, pues están creciendo con rapidez. El desafío es mayúsculo. El valor del comercio global de servicios transfronterizos crecerá el doble de la tasa de comercio de bienes y alcanzará los 11,7 billones de dólares hacia 2032, de acuerdo con proyecciones del propio Boston Consulting Group y este informe. Este fenómeno no afecta solo a sectores tradicionalmente intensivos en servicios como finanzas, turismo o tecnología. Cada vez más empresas industriales integran software, análisis de datos y plataformas digitales en sus modelos de negocio para diferenciar productos,
generar márgenes más altos e innovar con mayor rapidez. Sin embargo, pocas compañías han mapeado su exposición real a las restricciones no arancelarias que puedan interrumpir o encarecer la provisión de esos servicios a escala global. El informe subraya que, a diferencia de los aranceles, estas medidas pueden tener efectos más inmediatos y además severos. Una empresa puede pagar un arancel y seguir exportando un bien, pero un proveedor de servicios puede quedar directamente excluido de un mercado si se imponen límites a las transferencias de datos, si se prohíbe operar a plataformas extranjeras o se aplican impuestos digitales discriminatorios. El resultado suele ser un aumento de costos al obligar a las empresas a abandonar modelos centralizados y migrar hacia arquitecturas fragmentadas y regionalizadas. Frente a este escenario, el informe propone 4 líneas de acción: anticipar impactos mediante modelos predictivos que incorporen servicios, amortiguar los shocks de costos con automatización, inteligencia artificial y esquemas de precios más flexibles, transformar los modelos operativos globales para ganar agilidad y resiliencia y finalmente involucrarse activamente en el diálogo con los responsables de política pública. Bueno, complicado tomar esas líneas de acción, pero pues es lo que propone el informe de Boston Consulting Group. El mensaje central de este informe es que las barreras no arancelarias están redefiniendo el comercio de servicios y con ello las fuentes de ventaja competitiva. Los CEOs, los directores que actúen ahora, antes de que las reglas se endurezcan un poco más, pues estarán mejor posicionados para proteger márgenes, sostener el crecimiento y convertir la resiliencia en una ventaja estratégica. Así que bueno, ahí está esa advertencia, no solo los aranceles como tales, las tarifas de aranceles pueden jugar una mala pasada a diversas empresas, sino que en el mundo del comercio de servicios, el comercio global de servicios, pues también puede haber barreras no arancelarias que detengan procesos de comercio internacional. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa un poco más temprano hoy para darle la bienvenida a Claudia Uribe, que en cualquier momento se conecta y pues charlaremos con ella dándole la bienvenida por primera vez en vivo, nuestra columnista de los jueves. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Muchas gracias por mantenerse en sintonía, en contacto, y ya estamos con nuestra invitada de hoy, que además es doble invitada de hoy porque es invitada y columnista. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. Hola Fernando, un saludo muy cordial para ti, para toda la audiencia de A las 5 siempre y bueno, aquí dispuesta a conversar un poquito sobre geopolítica y comercio. Claro, bueno, lo que nos das siempre semana a semana, pero bueno, lo hacías, estabas en un horario muy distinto al del programa y entonces estabas siempre en diferido, pero pues hoy te damos la bienvenida en directo y por eso quería conversar un poquito más con vos, primero para presentarte a la audiencia, para contar un poquito quién es Claudia. Obviamente hacemos siempre un mini
una mini biografía de los columnistas, pero bueno, vos has trabajado muchos años en comercio internacional, en relaciones internacionales. Por ahí de 2004 fuiste embajadora de la OMC de Colombia, ¿cierto? Y bueno, la verdad es que previendo esta pregunta, medio me preparé un poquito mi currículum en el sentido de decir que fíjate que desde 1989, o sea que ya soy bastante mayorcita en estas lides, comencé a trabajar en los temas de comercio exterior. Yo hice parte del equipo del presidente Gaviria, que después fue eh, director de la OEA, secretario general de la OEA, cuando comenzó el proceso de apertura en Colombia y todo el proceso de internacionalización y globalización. Mm. Entonces, pues éramos un equipo, un montón de jóvenes que estábamos muy inspirados, ilusionados con el consenso de Washington y con todo lo que vino en ese momento. Entonces, escribí leyes que todavía están en vigor. Fui al Congreso, trabajé en el sector público, después me dieron el honor de ser viceministra de Comercio Exterior casi por 3 años de dos gobiernos diferentes, el presidente Pastrana y el presidente Uribe. Y bueno, después fui embajadora de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio, eh, que justamente inspiró mi última columna cuando todavía estaba en Suiza, cuando dije que era mi despedida de Suiza justo hace una semana. Y porque llegué el viernes pasado a Colombia y por eso, pues si todo funciona bien, estaré contigo aquí eh, en presencia. A las 5 siempre. Y Claudia, ¿cómo es estar en la OMC? Bueno, primero eran otros tiempos de las reglas del comercio internacional, ¿no? Digamos que había todavía entre 2004 y 2008, aunque luego te mantuviste relacionada con la temática, pero en esa época todavía estaba como una especie de auge de vamos hacia esta forma de relacionarnos entre los países, ¿no? Sí, realmente fue una época súper productiva porque pues se hizo una división muy clara entre lo que aspiraban los países en desarrollo, lo que aspiraban los países desarrollados, pero sí hubo muchas intenciones y muchos mediadores en el sentido de encontrar consensos, de realmente acercar posiciones. Y tengo que decir que, por ejemplo, en el caso de América Latina, que tuvimos un conflicto durísimo con la Unión Europea que duró 18 años, que fue el conflicto del banano, del cual podríamos conversar en alguna otra oportunidad, sí decirte que eh, fue posible realmente acercar acuerdos y llegar a mínimos que parecía que nos convenían a todos. Sin embargo, sí el primer gobierno del presidente Trump realmente pues anunció una visión diferente de lo que eran las reglas, no solo el comercio internacional en la OMS, sino en general en todas partes, incluida la OMS, la UNESCO y otras más. Eh, pero claro, empezó a desmantelar la Organización Mundial de Comercio, se empezó a perder la credibilidad, pese a que hubo actores muy potentes como la China, que siempre han luchado para que la organización se mantenga. Entonces, pues fueron otras épocas, la verdad que sí. Y qué es lo que pasa que en la actualidad empieza como, no sé si lo ves así, si se está desmoronando todo ese andamiaje generado por muchos años eh, de reuniones, de intentos de búsqueda de consenso de los países, ¿tiene que ver con, como decías el otro día, un elefante en una cacharrería o es un capricho o es una tendencia hacia donde vamos? Pues me gustaría decir que es un capricho, pero no creo que sea así. Realmente como tú bien sabes, Fernando, si bien mi fuerte es el comercio internacional, en realidad estoy súper metida en geopolítica Ujú. y como sabes también, y desde el 10 de octubre que comencé a trabajar acá contigo, todos tus jueves salvo uno y los de las vacaciones,
escritos sobre lo que está sucediendo en el mundo, no solo en el comercio, sino en otras situaciones como migración y todo este tipo de cosas, y decirte que, pues, reconstruir todo este andamiaje va a ser muy difícil y sobre todo que, mm, pues, los Estados Unidos nos están haciendo saber que son hegemónicos, que son imperio y que lo queremos o no lo queremos, lo tenemos que seguir. Y ellos en este momento están en el plan de no respetar mucho reglas multilaterales. Bueno, hubo también unos epítetos con Gustavo Petro, ¿no? Desde la Casa Blanca y ahora en una reunión que de alguna manera, por lo menos a los ojos neófitos, pareció más distendida de lo que uno podría haber imaginado por quizás los antecedentes. Ahora, ayer hablábamos de este tema y también, bueno, Petro de alguna manera está en sus últimos meses de gobierno, no se sabe quién va a tomar la posta, falta un proceso electoral, pero quizás no era el momento para seguir enfrascado en enfrentamientos. Además que cuando se dan reuniones, bueno, salvo quizás la de Zelensky, pero cuando se dan reuniones como Mandani con Trump, como mucha gente que se ha enfrentado y que luego en una reunión, pues es por lo menos por encimita más distendida. Luego no se sabe qué es lo que va a pasar en la relación de los países, ¿no? No, mira, la relación Colombia-Estados Unidos, o mejor bien Estados Unidos-Colombia, pues es en Colombia absolutamente importante. Uh -huh. Y en esto sí hay que decir que Colombia es absolutamente súbdito. Nosotros, por la razón que sea, especialmente por esta relación de ser país bisagra, porque esa es una de las cosas que realmente explican por qué es que es Colombia el mejor aliado, fue por siempre o por tantos años el mejor aliado, y de pronto se volvió un poquito díscolo, pero eso no quiere decir que díscolo o decir lo que se piensa o lo que se considera que es legítimo, quiera decir que se salió de los cauces. El presidente Petro demostró con cifras que ha sido el país que más, el gobierno que más incautaciones ha hecho, ha sido el país que ha demostrado que efectivamente más erradicaciones ha hecho. Le mostró cifras al presidente Trump en el sentido de señalar que en el 2021 se argumentó que Colombia había erradicado 140.000 hectáreas de coca y demostró que efectivamente eso no sucedió con todo un estudio que se hizo en Colombia con apoyo de los Estados Unidos. De manera que a mí me parece que lo que pasó ayer, porque yo escuché el programa que hiciste ayer y casualmente también voy a hablar de eso más adelante con mi columna, tengo que decirte que el presidente Trump, que es impulsivo, como el presidente de Colombia, que es impulsivo, que son imprudentes, que explotan innecesariamente, pues con dos niveles de poder muy diferentes, respeta la inteligencia. Y a mí me parece que, digan lo que digan, el presidente Petro es alguien muy inteligente, Uh -huh. alguien que puso la mitad del Congreso de la República de Colombia en la cárcel con los estudios que hizo sobre paramilitarismo, de manera que, pues, nadie sabe lo que va a suceder, pero este Colombia que vivimos hoy es muy diferente al Colombia que teníamos hace 3 años y medio. Uh -huh. Y por lo menos, siga o no el progresismo, habría que decir, esto sí fue un punto de quiebre en la historia de Colombia porque vino alguien que fue capaz de hablar y opinar un poco diferente de como habíamos opinado siempre. Esa es como mi Y, ligera impresión de esto. y mantenerse quizás con la dignidad pese a tener opiniones distintas, pues ir a tener esa reunión y que claro, de alguna manera con las declaraciones de Trump en su momento, pues sí, estaba en una cierta amenaza, ¿no? Mira, la verdad es que yo llegué a Colombia el 30, que fue el viernes pasado, Uh -huh. y entre el 30 y el 2, que fue la reunión, o el 3 y el 2, escuché colombianos, conocidos, amigos, que estaban rezando para que al presidente Trump, perdón, al presidente Petro, lo capturaran en los Estados Unidos, lo secuestraran o le pasara algo similar a lo de el presidente Maduro. Eh, pues eh,
yo pienso ah, hay un momento de quiebre también para los colombianos, porque hasta los periódicos de más derecha de este país, incluido el periódico El Tiempo de Bogotá, reconoció el éxito diplomático, político y la dignidad del presidente de Colombia. De manera que, pues independientemente de si soy o no petrista, tengo que decir, esto sí fue un punto para Colombia Bueno, y para el presidente Trump. has trabajado en varias distintas administraciones, así que no sé si te acusarán de eso o no, y en todo caso, tus opiniones son muy tuyas y las puedes decir como quieras, y sobre todo aquí en el programa o en cualquier lugar donde vayas a opinar. Pero estamos hablando de comercio internacional, de cómo el modelo basado en reglas que se buscó crear en los, no sé, 80s, 90s, quizás 90s, 2000, eh, se tambalea. ¿Y cómo queda esto? Dijiste ya que quedamos un poco a merced de una sola potencia, pero China está ahí reclamando también su lugar, ¿no? Y Unión Europea junto con Mercosur, de repente generando también algún polo de algo. Mercosur ahora dice que podría generar un acuerdo con China. Estuvo el presidente uruguayo Yamandu Orsi en China hace unos días y se dio como una pincelada, un adelantito de que podrían estar buscando, claro, un acuerdo que por lo menos Mercosur, Unión Europea, duró 25 años en fraguarse, no sabemos con China cuánto demorará, ¿no? Pero eso reconfigura un poco el comercio y las relaciones internacionales, porque al final el comercio pues es también punta de lanza de las relaciones, ¿no? Pues, Fernando, en mis columnas anteriores un poco yo he develado lo que, lo que considero que va a pasar. China es grandísima, es poderosísima, es importantísima, es un socio comercial para los países más importantes en el comercio exterior de América Latina. Es decir, China es mucho más importante que los Estados Unidos para un país como Brasil, mucho más importante, inclusive para Argentina, inclusive para China, inclusive para Perú. Obviamente no para Colombia, porque aquí tenemos una aberración, una prevención con todo lo que es un poco China. Colombia es inclusive alérgico al mecanismo de la franja y la seda que identificó China para relacionarse con el resto del mundo. Pero también en una columna que hice hace un par de días, una pildorita más bien, dije, no nos engañemos, Estados Unidos sigue siendo la potencia del mundo en participación del Producto Interno Bruto Mundial. Estados Unidos tiene desde hace 20 años entre el 26 y el 27% del PIB. No crece mucho más, pero lo tiene. Y el segundo, que era la Unión Europea, que tenía el 20%, perdió su participación en los últimos 10 años, llegando al 15%. Y en ese pedacito, lo que sucedió fue que China subió del 2.7 al 20%, pellizcando a la Unión Europea. Y yo creo que eso es lo que le cobra a Estados Unidos a la Unión Europea, haber dejado que la China le pellizcara ese porcentaje tan grande del Producto Interno Bruto mundial. Diciendo eso, ojalá, ojalá una negociación entre el Mercosur y la China funcione. Puede que sí funcione más rápido que con la Unión Europea por una razón, porque China no tiene el nivel de subsidios agrícolas, que es el tema que más afecta al Mercosur, que tenía la Unión Europea, que fue el punto realmente que dificultó esos 25 años de negociaciones. Eh, pero, pero no, pero no, este continente le pertenece al que considera que la doctrina Don't Borrow es la que se va a aplicar. Y perdón, creo que sí se va a aplicar. Bueno, porque estamos en este mundo que tiene esa construcción o ese destino manifiesto, diría, esas doctrinas, parecería, pero bueno, no necesariamente. Brasil demostró que de alguna manera podía por lo menos driblear un poco la situación, diversificando eh, sus exportaciones, ¿verdad? Toda su balanza comercial, ¿no? Entonces, Fernando, eh, Brasil comenzó con su diversificación hace más de 20 años. Imagínate. Eh,
Es decir, ese es el problema. El asunto es la, la relación con China, cuándo comenzó y cuándo aparece esta posición de Estados Unidos contra China. Es que es el gran enemigo de los Estados Unidos, no solo en lo comercial, sino en lo militar, sino también en la formación, en los astilleros, en la producción de barcos, en la producción de drones, en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero digamos que la forma como actúa Estados Unidos, como actúa ahorita con Perú, que le hizo revocar la adjudicación del puerto de Shanghái, que había sido para una empresa china, para que lo manejara, o lo que acaba de pasar con Panamá, que era un tema del que yo quería hablar Ujú, hoy, en ujú, relación con el tema de haberle revocado a la sociedad china hongkonesa el ujú. manejo del puerto, perdón, del canal, pues obviamente nos hace pensar que esto no se va a quedar así de sencillo. Todo esto, todo lo que está pasando, en mi humilde opinión, y eso sí ya es más geopolítica que comercio, definitivamente es todo contra China. Muy Entonces, bien, pues pues yo sí. admiro a Brasil, Ujú. pero no creo que eso no empezó ahorita. Fue un comercio que empezó hace 20 años. Claro, claro. Los cambios, los procesos no son de un día para el otro, mucho menos en relaciones internacionales y en diversificación de exportaciones, que significa, me imagino yo, toda una reorientación de lo que se hace en el país, además, porque exportar a un país o a otro significa poder cumplir con ciertos requisitos y poder cumplir con ciertos tamaños también de producción bueno, que China exige ciertos tamaños para que le hagan por lo menos cosquillas a los consumidores de China. Pero si querés, Claudia, pasemos a tu columna. Te dejo entonces, lo que quería era conversar un poquito más amplio, porque yo sabía que nos iban a dar ganas de conversar en tu primer columna en vivo y de participación aquí de esta manera, pues, pero dale con tus pildoritas de hoy, que es jueves. Bueno, listo, voy con mis dos pildoritas, que son sobre dos temas de los que tú mismo y tus programas han hablado. Uno fue el 26 de enero y el otro tiene que ver con el de ayer, 4 de febrero, y se relaciona el primero con el dólar y la segunda sobre Trump y Petro, pero esta vez muy focalizado en la relación con Venezuela. Mi primera reflexión es sobre si ha llegado el fin de la hegemonía del dólar. Eh, Efectivamente, el debate sobre la caída de la hegemonía del dólar no es nuevo. En los años 70, cuando el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, conocido como el efecto Nixon Shock, muchos analistas interpretaron esa decisión como una señal inequívoca de la decadencia de la moneda estadounidense. Contra esos pronósticos, el dólar se consolidó como la moneda de reserva y de referencia financiera para transacciones y para el comercio global. La reciente debilidad del dólar ha revivido el debate mundial, ya que el dólar ha perdido alrededor del 12% en el último año frente a la canasta de las principales monedas internacionales integradas con el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el franco suizo y el dólar canadiense, entre otras, según lo considera el Bloomberg Dollar Stock Index. Por tanto, la pregunta es, ¿el dólar está a punto de perder su trono? En Estados Unidos, medios como The Wall Street Journal o Bloomberg consideran que el dólar enfrenta tensiones, pero seguirá reinando mientras no exista una alternativa funcional. Obviamente, esta es una visión sesgada que viene de los Estados Unidos. Pero en Europa, por ejemplo, The Economist subraya que el verdadero problema no es la debilidad del dólar, sino la ausencia de un sustituto creíble. Por tanto, tendremos que seguir conviviendo con el dólar. En China, el South China Morning Post, China Daily, el Global Times, todos ven la debilidad del dólar como una oportunidad histórica para posicionar el yuan y al fomentar el comercio y las transacciones internacionales en monedas locales. Goldman Sachs y JP Morgan prevén un repunte gradual del dólar a partir del 2027, 26, perdón,
condicionándola a una política monetaria más predecible y a la corrección del déficit fiscal de los Estados Unidos. El Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario y otros como el The Economist y Bloomberg consideran que a pesar del estrés global, los inversionistas no abandonan el sistema dólar, aunque recurren a monedas y activos refugios como el franco suizo y el oro, del que también hablaste en este programa. Aunque muchos en el mundo buscan reducir su dependencia del dólar, aún no se cuenta con una alternativa. Por tanto, según los especialistas, la hegemonía del dólar seguirá siendo imbatible. Ahí te dejo, Fernando. ¿Tú qué opinas? Mi segunda Dale. reflexión hoy es, dale. No, siga. Todos, bueno, ¿qué piensas tú? Si quieres hablamos ahora de ese o espero a leerte la segunda pildorita. Dale a la segunda y después compartimos unos minutos más. Ahí va. Entonces, mi segunda pildorita tiene que ver todos con un ojo en Venezuela. Venezuela se puso de moda gracias a Donald Trump. Vuelve a aparecer en el radar internacional. El atractivo del mercado es claro, con más de 28 millones de habitantes, una infraestructura subutilizada y su fuerte potencial en hidrocarburos y tierras raras. Venezuela ofrece oportunidades para quienes entren temprano en esta reactivación económica que está ofreciendo el país. Desde el punto de vista empresarial, y no solo del sector petrolero, donde el interés nunca desapareció del todo, también las industrias como la automotriz, el retail y el consumo masivo han manifestado su decisión de volver. Renault Colombia anunció planes para volver al mercado venezolano tras tantos años de ausencia, enfocándose en exportaciones desde Colombia. En este contexto, el interés empresarial por Venezuela ya no es discursivo. Además de las petroleras como Chevron a la cabeza y el interés cauteloso de Repsol, Eni y Shell, varias multilatinas y compañías colombianas siguen de cerca cualquier flexibilización adicional de las sanciones estadounidenses. Empresas de consumo masivo y alimentos como el Grupo Nutresa, la Nacional de Chocolates, Colombina, Koala, Ramo y Colanta, junto con los actores regionales del retail y la manufactura ligera, le apuntan al retorno y a la expansión gradual. Nadie habla de una reapertura plena ni inmediata, pero el mensaje es claro. Si Estados Unidos reduce restricciones y ofrece mayor previsibilidad regulatoria, hay una fila silenciosa, disciplinada y cauta de empresas latinoamericanas con un ojo puesto en Venezuela, conscientes del riesgo, pero también del tamaño de la oportunidad. En enero de este año, la administración de los Estados Unidos nombró a Laura Doggy como encargada de negocios para Venezuela, marcando la reapertura de la misión diplomática estadounidense en Caracas, después de 7 años sin presencia formal en la embajada. Y la idea es trabajar con Caracas en un plan de estabilización económica y seguridad compartida, así como evaluar el proceso de levantamiento de sanciones que han limitado las relaciones comerciales y financieras bilaterales. En el plano político, la reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente Donald Trump trató temas relacionados con Venezuela, de los que ustedes comentaron ayer, que van desde el rol de la tercería que puede jugar Colombia en Venezuela. Además, aprovechar los procesos de energía limpia desde La Guajira para apoyar la reactivación del occidente venezolano. Petro ha planteado que estas iniciativas combinadas con cooperación triangular entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela en seguridad contribuirán a la reducción de las economías ilegales con modalidades certeras para combatir el narcotráfico. Esta visión también se presentó para el caso de la difícil situación que existe entre Colombia y Ecuador, sobre las que el presidente Trump, según Petro, se ofreció a mediar. Pero para no distraerme, todos con un ojo en Venezuela, ¿o no, Fernando? Sí, sin duda. Muchas gracias por esas dos pildoritas súper interesantes que además ameritan todo un programa entero. Pero bueno, el dólar, sin duda, está en un momento que podría hacer un giro o podría reforzarse. Y me parece que es bien interesante esta falta de sustituto, ¿no? Si no hay quien lo cambie, pasa como con las cosas cuando las estamos usando. Si no hay con qué cambiarla, pues ahí mantenemos el carro, mantenemos la computadora, el televisor o lo que sea que estemos usando, ¿no? Así es, efectivamente. La verdad es que eso es precisamente lo que nos lleva a concluir que lo que estábamos discutiendo antes. ¿Tú te imaginas la posición que va a tomar el presidente Trump
cuando los del BRICS, que vienen hablando de hacer transacciones en sus Ujú. monedas locales, que de hecho lo están haciendo, Rusia, India y China están negociando en sus monedas, habría que decir que al continente americano no le van a permitir que haga ese tipo de operaciones. Y yo te lo puedo asegurar. De manera que Trump va a fortalecer el dólar, aunque sea a punto de tarifas. Y sobre el tema de Venezuela, sin duda, lo hablábamos, creo, el año pasado, vos hiciste una columna fuerte sobre el tema y lo discutimos con varios invitados en el programa, qué iba a pasar, ¿verdad? Y bueno, la sorpresa fue el 3 de enero y obviamente 2026 va a ser el año bisagra para el lado que sea, pero para algún lado, ¿no? Sobre el tema Venezuela, que trae muchísimas elementos que a veces son difíciles de congeniar, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con una cosa y con la otra que parecen antagónicas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que va a haber una injerencia estadounidense que ya está habiendo y por lo pronto pareciera que también se mantiene el poder en el poder el chavismo. Entonces, ¿creías posible esto de repente, no sé, en 2023 o en 2024? No, no, no. Para mí esto, es decir, esto, como para todos, esto fue una sorpresa increíble. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que 2 días después, o sea, el 5 de enero, estando yo todavía en Suiza, a mí me llamaron empresas suizas y me propusieron que viniéramos a Venezuela a hacer negocios, especialmente de oro. Wow. Es decir, eh, es, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Aquí las empresas se van a mover y se van a mover de todas partes del mundo, con todos los niveles, es decir, bien porque quieras exportar alimentos a Venezuela o bien que quieras importar Ujú. tierras raras, oro, metales preciosos o petróleo. De manera que yo creo que el empresario, que es el señor Donald Trump, vio bien que esto es una gran oportunidad de negocios. Y es que esto es un negocio, esto no Bueno, es otra cosa y lo que un dijo, negocio. lo dijo. Quizás las Claro. grandes diferencias entre Trump y otros políticos estadounidenses es que muchas cosas pareciera que las dice de una, aunque se le salgan, aunque lea papelitos que son comunicaciones internas entre su secretario de Estado y él, ¿no? No, 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 sinceramente, si hay alguien al que hay que creerle, es a Donald Trump. Lo dijo el New York Times en campaña, ¿no? Hay que creerle a este señor, decía el New York Times. No, de verdad, yo no leí esa parte, pero te quiero que decir que a él le tengo pánico cuando ahora que estábamos hablando de la transición, que es que lo que vamos a hacer entre Colombia, Suiza, Europa y todo este tipo de cosas con mis amigos, mis colegas, mis socios allá, yo les decía, mira, ¿saben qué? Esperemos esa reunión, que esa reunión va a marcar todo. Ujú. No solamente, no solamente por un resultado como el que tuvimos, que sin duda es una cosa maravillosa para Colombia, que también le van a poner la auditoría y lo van a seguir fustigando. Hay que decir que lo que pasó con Ecuador, y eso no lo hemos conversado y no he escrito una columna todavía sobre eso, yo estoy segura que esto fue aullado, ahuyentado, promovido por ciertos sectores en Colombia que han envenenado a Ecuador contra Colombia, o en particular al presidente de Ecuador Ujú. contra el presidente de Colombia. Entonces, como dijo el presidente Petro en una entrevista que hizo en Caracol hace 2 o 3 días, pues el día de la entrevista con el presidente Trump, eh, así como al presidente Trump lo habían mal informado de lo que soy yo, al presidente Novoa también lo han mal informado y ahora vamos a tener que ir a hablar con el presidente Novoa para contarle todas las cosas que ha hecho Colombia y las que debemos hacer conjuntamente. Entonces, Damage control, eso, dirían, ¿no? no, o sea, pues cuando uno duerme con el enemigo, pues ni modo. Ujú. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, hoy por tu presencia ampliada, que yo creo que la audiencia disfrutó un montón igual que yo, así que vamos a repetirlo alguna vez, no todos los jueves, para no abusar de tu tiempo, pero por supuesto que seguiremos teniendo Claudia Uribe para rato los jueves a las 5 siempre. Muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias a ti y a toda la audiencia de las 5 siempre y pues encantada de colaborar contigo y esto ha sido realmente maravilloso. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, era Claudia Uribe, ya ustedes la conocen, es la columnista de los jueves, pero además ha sido representante de Colombia ante la OMC, ha sido viceministra en Colombia de varios gobiernos, como ya lo dijo, y es experta en comercio internacional, relaciones internacionales, y pues está aquí todos los jueves para que ustedes la sigan, y además sus columnas están por aparte en YouTube, así que busquen Claudia Uribe y ahí salen todas sus columnas a las 5 siempre. Bueno, amigos, por eso les agradezco por esta tarde que compartimos, que nos informamos sobre cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en controles, haciendo que ustedes puedan escuchar este programa. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.